Cine y literatura han sido y siguen siendo un reflejo de la impresión y el punto de vista de los ciudadanos. Por tanto, la imagen que aparece en estos medios respecto a las empresas e investigaciones farmacéuticas también será la imagen presente entre la población general. Nos guste o no, debemos aceptar que en general resultará más atractivo para atraer a la audiencia el reflejar la imagen oscura de las compañías farmacéuticas y, a poder ser, de la forma más exagerada posible, como en toda ficción. El uso de películas comerciales puede servir para facilitar el debate inteligente y para insistir en la importancia que tiene la investigación de los medicamentos. De hecho, son muchas las películas en las que aparece de forma indirecta o directa algún tipo de empresa biotecnológica o algún aspecto de la investigación farmacéutica. Una de las más representativas es la oscarizada El jardinero fiel, protagonizada por Ralph Fiennes y Rachel Weisz, donde la trama exagera hasta extremos impensables el rol de las farmacéuticas, que con los acuerdos de gobiernos, de la policía, de los periodistas y de otras instituciones llegan a actuar como verdaderas bandas criminales. En ella conviven dos tramas. La primera es la apasionada historia de amor del matrimonio Quayle, de forma que la esposa, activista devota en Kenia, realiza una serie de investigaciones en el entorno farmacéutico, al margen del conocimiento de su marido, un diplomático inglés. Una vez que ella es brutalmente asesinada, será el marido quien retome las investigaciones hasta el extremo de dar la vida, no sin antes hacer públicos sus hallazgos. La segunda trama desarrolla la visión crítica y exagerada que comentábamos previamente, y que lleva a la máxima expresión la corrupción médica, la investigación de medicamentos en países del tercer mundo, siguiendo un modelo cinematográfico de thriller. En la película se habla del medicamento ficticio Dipraxa, que está en fase de investigación clínica para su posible utilidad en el tratamiento de la tuberculosis. Las instituciones ficticias protagonistas son una compañía farmacéutica suiza-canadiense que facilita el fármaco y un acerreo que realiza los estudios. El guión de la película se basa en la novela homónima de John le Carré, inspirada en hechos reales acaecidos con un antibacteriano ensayado en Nigeria para el tratamiento de la meningitis y que se conoce como el caso Trovan en 1996. En el libro, la acción tiene lugar cerca del lago Turkana, en el norte de Kenia, donde Tessa Quayle es asesinada. Su supuesto amante africano y compañero de viaje, un médico al servicio de una ONG, ha desaparecido del escenario del crimen. El marido de Tessa, aficionado a la jardinería y diplomático, destinado en la Embajada Británica de Nairobi, emprende su particular odisea para descubrir a los asesinos y sus motivos. Sus indagaciones lo llevan al Foreign Office de Londres, a varios países de Europa, a Canadá y de nuevo a África, y finalmente al mismo lugar en que Tessa murió. En la película de Fernando Meirelles se refleja con gran fidelidad los principales mensajes de la obra de John le Carré. Aunque sobre las páginas se critican mucho más abiertamente las instituciones y los colectivos implicados, al mismo tiempo que se abordan otros aspectos que difícilmente pueden reflejarse en la película. Como ésta se centra en la crítica a la industria farmacéutica, posiblemente transmite un ataque más directo contra estas compañías que el propio libro. Curiosamente, en el prólogo de su obra, John le Carré redactó una larga nota aclaratoria para no vincular ningún gobierno, cuerpo diplomático, ni ninguno de sus representantes con la historia ficticia del libro. Sorprende que no se incluya en esta nota a las empresas farmacéuticas, contra las que el autor arremete duramente y a las que atribuye acciones incluso criminales. Habría sido mucho más justo incluir una explicación de que el comportamiento de la compañía farmacéutica y la subsidiaria, que aparecen en el libro, son también fruto de la ficción. Se han identificado gran número de películas sobre fármacos, y algunas de ellas han servido para generar debate y favorecer la docencia. En el caso específico de El jardinero fiel, podría añadirse que se trata de una película con polémica. Los que defienden el papel de las empresas farmacéuticas tienen su razón, cuando consideran que el guión se tergiversa hasta un extremo total que la exageración llega a un punto de completa ficción. Por ello, se ha criticado el hecho de que la mala percepción social de las compañías farmacéuticas queda potenciada con la película, y ello podría tener efectos negativos en la investigación y la salud. Si bien la historia ha demostrado conductas criticables por parte de algunas compañías farmacéuticas, con graves consecuencias
para la salud de la población, ello dista mucho de la práctica mafiosa, delictiva e incluso criminal que se dibuja en la película, y que no deja de ser fruto de la imaginación de su autor. Todo ello lleva a la conclusión que, tanto el libro como la película, pecan de cierta parcialidad, que añadida a la exageración, pueden afectar los intereses de las compañías farmacéuticas. Otras instituciones también son ampliamente criticadas, especialmente algunos organismos oficiales que dan cobertura a las acciones de la empresa farmacéutica KDH y de la empresa subsidiaria Tres Abejas. Como contraste a las acusaciones contra las instituciones farmacéuticas, en ningún momento del film se reconoce la importancia de los nuevos descubrimientos farmacológicos que tuvieron lugar durante el último siglo, ni su favorable repercusión en la salud de la población, que no hubieran sido posibles sin la participación de las empresas farmacéuticas. Por lo tanto, sí que podría ser criticable el mensaje que con la película se transmite a la población general, más cuando pervive una clara percepción negativa de la sociedad frente a las compañías farmacéuticas. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el contexto que se presenta en esta experiencia docente. Estamos hablando de un público formado, inteligente, con conocimiento sobre la ciencia, la investigación farmacológica y los conflictos de intereses que amenazan el buen comportamiento de todos los protagonistas implicados. Y este es un buen punto de debate que a la vez debe de ser crítico, constructivo e imparcial, capaz de analizar los pros y contras de todas las acciones que se desarrollan. En este sentido, los estudiantes han demostrado ser capaces de discernir entre la realidad y la ficción de la investigación farmacéutica y de debatir con argumentos la mayoría de puntos que se presentan en esta, en mi opinión, excelente producción cinematográfica. Como conclusión, creemos que el cine comercial puede constituir una buena estrategia para favorecer la docencia y la divulgación de la importancia de la investigación farmacéutica y de las empresas farmacéuticas. El jardinero fiel es un buen ejemplo, como película atractiva, con interesantes recursos cinematográficos y contenidos que permiten un debate inteligente.